Muy buenas a todos, queridos hermanos y amigos. Soy Jonathan Mora y este es su programa Comprendiendo las Escrituras. En el día de hoy estaremos hablando con el tema Sacó a luz la vida. Y el versículo que leeremos se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 10, que dice: pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que la forma en que la vida y la inmortalidad se hace visible en las personas es a causa de la predicación del Evangelio, ya que Jesucristo mismo habla de él, lo dice de él, y Juan habla de él en su capítulo 1 de Juan, diciendo que en él, en Jesucristo, en el Hijo de Dios, estaba la vida, y que la vida era la luz de todo hombre. Es evidente que este versículo no dice que la vida viene a la persona y esta luz viene a la persona cuando creen en el Señor, sino que esta luz y esta vida se hace evidente o se hace manifiesta en la persona cuando el aparecer de Dios, cuando la manifestación, cuando lo visible, la iluminación del entendimiento de esta vida que portaba el ser humano en su interior es sacado a la luz, se hace visible. Es hermoso que este versículo dice que quitó la muerte, como dijimos en la semana pasada. La muerte era una capa que estaba por encima, que impedía que la luz de la vida, que era el Señor, la semilla que Dios había puesto en cada uno de ellos, pudiera ser manifiesta. Lo que queremos decir es que si el Evangelio no es predicado de la manera precisa, de la manera correcta, como debidamente debe de ser anunciada, es imposible que entonces esa luz, que esa vida pueda emerger, pueda hacerse visible, pueda salir a flote, hacerse evidente en aquello que lo escuchan. Es la razón por la cual vemos que muchas personas pueden naufragar, se abandonan la fe por causa de que el evangelio que le ha sido anunciado ha sido otro evangelio, o como el apóstol Pablo también dice, o es anunciado otro Jesucristo, ya que el evangelio habla de esta buena noticia, la cual tiene que ver con la forma en la que Dios limpió, redimió, acabó, terminó o exterminó con el pecado, con la naturaleza pecaminosa o los pecados en el hombre, para que así pudiera ser participante de la naturaleza divina, como dice el apóstol Pedro en su carta. El autor de los Hebreos también habla que por cuanto los hijos participaron de la carne, de carne y sangre, también él participó de lo mismo. Dice que para librar aquellos que por temor que tenían a la muerte estaban sujetos a ello y le servían bajo servidumbre. Es decir, que el Señor tiene primeramente que cumplir una tarea maravillosa en la obra del madero, y es terminar por medio de su muerte con la naturaleza pecaminosa, aquella que nos hacía servir constantemente bajo la servidumbre a el pecado. Ya Pablo habla en Romanos 6 que si nosotros hemos muerto al pecado por medio de esa obra que se ha llevado a cabo, que se consumó en la cruz, en el Calvario, nosotros no podemos vivir de ninguna manera sujeto al pecado, sino que debemos de vivir en esta libertad y en esta vida nueva que nos fue otorgada en Cristo. Es maravilloso que dice que Él sacó a luz la vida. Como hemos dicho, entonces la vida estaba depositada en forma de semilla, en forma de esencia divina en cada persona. Y es la predicación, es el anuncio del Evangelio que hace que esta luz pueda salir a flote. El apóstol Pablo también habla en el libro de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 4, cuando dice que si el Evangelio está encubierto, tiene la capa que no lo permite ver la vida que como semilla depositada, que fue dada, la semilla del reino que fue dada, la semilla de esta vida que fue dada a todos los creyentes, dice, entre lo que se pierde está encubierta.
Note, pero para que ese evangelio que no puede sacar a la luz o que no saca a la luz la vida en aquellas personas, es porque es en lo que se pierden, es que está encubierta. Pero nosotros somos aquellos que tenemos que anunciar el evangelio de una manera precisa o de una manera correcta para que la vida, la luz, la inmortalidad pueda hacerse plausible, visible, palpable y puedan obtenerse los beneficios que ella nos trajo. Así que la luz, la vida y la inmortalidad es por la predicación de la buena noticia. Aquí no es por la buena ocurrencia del predicador. Esto es por la buena noticia, por el buen anuncio del evangelio de salvación. El apóstol Pablo decía que él anunciaba a todos el evangelio, pero habla en el libro de Colosenses, pero que luego dice que le aclaraba a todos aquellos que habían creído, que habían experimentado realmente la obra en su interior, en su corazón, aquel alumbramiento. Recordemos que Pablo dice que por la aparición, dice, pero ahora ha sido manifestada. Habla de que la aparición, la manifestación de Dios en nuestro corazón, cuando Él alumbra nuestros corazones, cuando Él saca las tinieblas, como hablamos en otras ocasiones, y Él resplandece en nuestros corazones, entonces Él saca a luz esa vida y esa inmortalidad. Así que por lo tanto la muerte lo que hacía era impedir que esa luz se pudiera ver o esa luz se pudiera manifestar, y para que Dios pudiera entonces manifestar y expresar esa vida y esa luz que estaba dada en el hombre, Dios tenía que culminar la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario por medio de la muerte, porque esa muerte era que quitaba aquel poder que tenía sobre cada uno de nosotros, para que entonces ahora la nueva vida o la nueva creación que somos en Cristo pueda hacerse visible. La antigua naturaleza pecaminosa no tenía bajo servidumbre, sirviendo por temor, por miedo al pecado. Pero una vez siendo libertado del pecado, de la naturaleza pecaminosa y de los pecados, y obteniendo esta vida o habiendo sido alumbrado por el aparecer del Señor en nuestros corazones y siendo entendido en esta vida que nos fue concedida ahora en Cristo por su aparecer, por su manifestación, sabiendo que esto no fue porque fuimos muy animados, porque pasamos al frente, porque levantamos la mano o porque decimos que confesamos y nosotros fuimos los que aceptamos al Señor, sino más bien porque, como dice Efesios 1:6, Él nos aceptó a nosotros, fuimos aceptos en el Hijo, fuimos aceptos en el amado. Y sabiéndonos ahora que fue de su voluntad, como dice como dice Santiago también, que es de su voluntad que Él nos hizo nacer, como dice Pedro también, que nos hizo renacer, dice Él de su voluntad nos hizo nacer, y Santiago y Pedro dicen la misma forma que fue la voluntad de Dios, o por su voluntad, fue por su buen placer que Dios nos dio el nuevo nacimiento, como también habló nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que ahora esta luz y esta vida se haga evidente en nosotros. El Señor Jesús dijo que también la evidencia de esa luz en nosotros se hace notoria por las buenas obras que nosotros hacemos. Esas buenas obras son las que hacen que el Padre, nuestro gran Dios y Padre, sea glorificado. Por lo cual hacemos esa obra en la cual el Padre es glorificado, es porque Él nos dio su vida. Y nos dio su vida y también nos dio las obras que hay que hacer en esa vida, la ley que gobierna esta vida, que es la ley del Espíritu. La ley del Espíritu y de vida que nos fue dado en Cristo Jesús. Por eso el apóstol también Pablo habla que nosotros debemos ser luminares en este mundo, algo que Dios demandó desde la antigüedad, que había que ser luz a las naciones, y aunque algunos no dieron una medida en la antigüedad, Dios está llamando ahora a que demos esa medida de luz, esa medida de vida, esa manifestación que el mundo entero está aguardando de una manera gloriosa, que se haga visible en los hijos de Dios. Si el aparecer de Dios ha alumbrado nuestros corazones, como evidencia tenemos que irradiar luz que se hace evidente por medio de las obras, por medio de la vida que vivimos, que somos participantes del uno. Por lo tanto, amados, si nosotros predicamos el evangelio de verdad, si predicamos el evangelio de salvación
que es en Jesucristo, si predicamos de una manera precisa, si estamos anunciando este evangelio de una manera correcta, veremos la evidencia de que la muerte en aquellos que todavía no han creído va a ser quitada, para que entonces pueda emerger la luz y la inmortalidad que es posible cuando es anunciada, cuando es predicada de una manera correcta el evangelio de salvación. Hemos visto que muchas personas, en medio de esta difícil situación que ha pasado global, se hizo evidente también que muchas personas no estaban, tenían evidencia de esta vida en ellos. Estaban sujetos a cultos, a reuniones, a palabras, a profecías y a ciertas promesas, pero no estaban sujetos a la vida que Dios había concedido en Cristo. Se hizo evidente porque muchos abandonaron la fe, muchos han naufragado en cuanto a la fe, muchos entraron en temor, en la duda, o se volvieron a envolver en las cosas del viejo hombre, pero otros se han visto evidenciado el aparecer del Señor de una manera más brillante, de una manera más precisa, de una manera más gloriosa cada día en sus vidas, porque era de lo que se trataba, hacer evidente, hacer manifiesto que la vida que nosotros hemos recibido es una vida superlativa, es una vida que viene de arriba, es una vida que es abundante, que no ha dado en esa vida se nos ha dado de toda, participar de toda su plenitud, de su plenitud tomamos todo, en esa vida estamos plenos, en esa vida estamos completos, no estamos aquí pidiendo a Dios porque nos falta algo de esa vida. No, le damos confiado de que esa vida nos fue dada de una manera plena, de una manera completa en Cristo, pero que sí también necesitamos evidenciarla, que sea alumbrada, que sea entendida, asumida en nuestras almas, que tengamos nuestros sentidos espirituales ejercitados para poder entonces nosotros la vida que nos fue concedida poderla expresar. Así que ya somos participantes de esta vida y de la inmortalidad por medio del evangelio. Entonces nuestras buenas obras, obras justas, obras correctas, obras en santidad deben serse manifiestas cada día en nuestras vidas. Así que, amados del Señor, sabemos que nos fue dada ahora esta vida por causa de su propósito, por el propósito de su voluntad, porque estábamos en el Hijo desde antes de la fundación del mundo. Así que él dice, pero ahora ha sido manifestada, fue manifestada ahora en nosotros por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida por el evangelio. Pero en los versículos anteriores dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que usted y yo no estábamos perdidos para con Dios, usted y yo no estábamos por ahí como que Dios no se daba por enterado por cada uno de nosotros, sino, como dice Pablo en Efesios 1, fuimos escogidos en el Hijo de antes de la fundación del mundo, estábamos en Él, en su propósito, en su diseño, en su voluntad, y cuando vino el cumplimiento del tiempo en nuestras vidas, Dios hizo su aparecer, Dios manifestó al Hijo por una predicación del evangelio. Tal vez no fue la predicación más precisa, la predicación más exacta acerca del evangelio, pero Dios usó esa forma, esa manera, ese medio para traernos hacia Él. Pero lo que no podemos hacer es quedarnos como en el principio. Si no estamos bebiendo la leche espiritual, que es la correcta para un crecimiento y un desarrollo, pues debemos de volver atrás y volver a beber la leche. Eso no es malo. Si es la leche espiritual no adulterada, como dice Pedro, para que por ella crezcamos para salvación. Pero si hemos sido alimentados en esta leche espiritual desde el principio de una manera correcta, hemos sido alimentados con una leche no adulterada, sino que lo que se nos ha dado ha sido Cristo como sustancia o como vida. Entonces debemos de crecer, de ir hacia la madurez para empezar a dejar lo que era de niño y empezar a hacer lo que nos corresponde hacer como ahora maduros o adultos en cuanto a esta vida y esta realidad que nos toca expresar hoy. Así que hay que predicar el verdadero evangelio. No porque podamos perdernos y sufrir algún tipo de castigo, ese temor y ese miedo que la mayoría de los predicadores también siguen hoy introduciendo a muchas personas donde no anuncian realmente el evangelio de salvación, porque Dios no vino a condenar el mundo. Si el Señor había querido condenar al mundo, ya lo hubiera condenado. Dice Jesús, esto lo dice Él, no yo, que Él no vino a condenar al mundo, sino que Él vino a salvar al mundo. Tenía que ver con nosotros, tenía que ver con toda cosa visible o invisible, la cual Él por medio de su sangre dice que la reconcilió y nos
ahora nos manda, nos ha dejado a nosotros para que nosotros esa reconciliación que Dios llevó entre el Padre, del Padre por medio del Hijo con toda su creación, porque toda la creación le pertenece a Dios. Entonces ahora pueda experimentar los beneficios de aquella obra, de aquella sangre derramada allí en el madero. Lo que queremos, amado, es que nosotros nos limpiemos de cualquier tipo de doctrina, enseñanza religiosa, tradicional, de costumbre, que no se ajuste al verdadero evangelio, ya que el apóstol Pablo dice en Gálatas 1 que si alguno predicase otro evangelio, va a ser maldecido para destrucción. Note cuál es la consecuencia: va a ser quitado del juego, va a ser quitado del medio. Puede ser una persona que se salve y por causa de no madurar en la fe, de estar sujeto a ser un anatema. ¿Qué es un anatema? Todo aquel que toma las cosas que no se sujetan a esta vida que nos fue concedida en Cristo. Así que nosotros debemos de examinar, no porque solamente alguien tome un versículo bíblico o diga que lo que está diciendo es bíblico, sino que todo lo que se esté diciendo esté alineado a esta vida que nos fue dada en Cristo, a esta verdad presente, a este nuevo pacto y a esta gracia que no es un favor inmerecido, amado. La gracia es un favor que usted bien se merece, que todos nos merecíamos en Cristo, no por nuestros méritos, tenemos que entender esto, sino porque fuimos escogidos en el Hijo desde antes de la fundación del mundo. Note esto. Si fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, y dice que esta gracia nos fue dada desde antes de la fundación del mundo, nos fue concedida para que nosotros supiéramos hoy que nos vemos en Cristo, que no era por nuestros méritos, que no era por lo bueno que éramos nosotros, sino porque fuimos escogidos en Él, y por medio de aquella obra en el madero fuimos reconciliados nuevamente, porque a lo que antes llamó, a lo que antes conoció, a esto fue lo que llamó, lo que predestinó, lo que le preparó un destino. Este destino que es el caminar en el Hijo, en caminar en esta vida, en caminar en esta realidad, en caminar en la vida y en la inmortalidad, que es solamente posible por medio del evangelio, en ser ofrenda agradable, en ser un culto racional, en ser entendido en aquello que nos fue concebido en el Señor. Así que se le ama a todos, amados. Vamos a alinear de una manera más precisa a esta vida y a este evangelio que nos fue anunciado, que nos fue dejado por los antiguos, que tenemos testimonio en la Escritura, pero que sobre todo el Espíritu está escribiendo o ha escrito en nuestros corazones, y que cada día le está trayendo alumbramiento, entendimiento, para que nosotros vivamos conforme a Él. Él quitó la muerte en cada uno de nosotros y sacó a luz, una vida y una inmortalidad que estaba en nosotros. Eso solamente es posible a través del evangelio. Si nosotros anunciamos el evangelio de salvación, a otros también saldrá la luz y la vida que está también en ellos. La paz del Señor sea con todos.